Lo que nadie sabe de mi historia, pero que me transformó, me cambió. Te voy a contar la historia detrás de la mujer que ves hoy. Cómo superé el autismo de mi hijo, cómo rediseñé mi vida. Soy Miriam Meléndez, soy terapeuta, coach, mentora de vida. Pero antes de ser todo esto, era una mujer rota. Y hoy estoy aquí para contarte mi historia, para abrir mi corazón y contar cosas que nunca he contado. ¿Y por qué? Porque he vivido en carne propia el dolor de no poder sacar adelante a tu hijo. Y hoy mi historia quiero que te inspire si tú estás pasando por una situación difícil, si el diagnóstico de tu hijo te tiene sumergida en el dolor y en la tristeza. Este live es para ti. Así que bienvenidos a todos los que se están uniendo, muchísimas gracias. Este live tiene para mí una connotación muy, muy especial. Tengo el corazón así como que se me sale, porque hoy quiero contarte mucho de mi historia. Y voy a comenzar por cosas muy, muy, muy de mi pasado. ¿Y por qué voy a comenzar por ahí? Porque te vas a dar cuenta al final de este live que todo lo que nos pasa en nuestra infancia está incidiendo, impactando nuestra vida personal en la actualidad. Tengo 48 años, nací en el año 1976 y mis primeros años estuvieron muy marcados. Vengo de una familia que tenía sus propios problemas, como siempre digo, donde la rigidez, el perfeccionismo era lo que tenía que siempre estar en mi casa, donde yo no podía darme el permiso muchas veces de fallar, porque si fallaban, pues era la niña mala, era la niña que no cumplía, la niña que siempre tenía que estar estudiando, era la nerd, era la niña estudiosa que tenía que ser siempre perfecta, porque quería siempre agradar a sus papás. Por muchos años me sentí invisible, como si fuera un mueble más de mi casa. Y con esto no significa que mis padres no me amaran. Significa que me amaban en su justa medida, a su forma. Y yo en ese momento obviamente no lo entendía. No entendía por qué me sentía de esa forma. Y obviamente todo este proceso como mamá me hicieron recordar muchas cosas que yo viví desde muy chiquita. Y sobre todo cosas de mi adolescencia que hoy todavía me impactan cuando las recuerdo. Darme cuenta que hubieron sueños de adolescentes que nunca cumplí y que a veces digo, wow, ¿por qué no lo hice? Soy una mujer de carne y hueso, que vivió muchas historias, que se sentía invisible, que tenía que ser perfecta, que todo tenía que marchar como mamá y papá decían, donde no crecí con ese abrazo de ese hija te amo, pero a su forma me amaba. Y eso obviamente me impactó mucho cuando empecé mi vida como mamá. Y ahora te voy a contar un poquito más adelante eso, porque si tú estás aquí es porque tienes un hijo que tiene tal vez una condición y que no sabes muchas veces cómo conectar con tu hijo y no es tu culpa. Entonces, los primeros años de mi vida, por los años 1980, empecé este crecimiento como ser humano, teniendo muy poca conciencia de que realmente, por qué sentía así, por qué mis papás eran así, por qué la vida tenía que ser así. Empecé a llenarme de muchas creencias de lo que era tener una familia. Y te lo juro que muchos años atrás yo diría, mis papás no me quisieron, mis papás no me amaron, mis papás, muchas cosas. Pero hoy entiendo y admiro toda la entrega que tuvieron mis papás en su proceso. Mi papá era un hombre que trabajaba casi 24 horas para darnos todo. Pero para mí era un padre ausente. Para mí era una persona que no estaba. Y que cuando estaba molesto. Cuando estaba bravo porque no teníamos suficiente, porque no teníamos para la comida del día siguiente. Y te cuento estas cosas y todavía a mí se me hace un nudo en la garganta porque son heridas que todavía a veces uno como adulto carga. Y mamá, papá, tú que me estás escuchando, que te estás uniendo, esas heridas
impactan la vida de nuestros hijos. Y cuando tienes un niño con una condición, tienes que pararte firme y sacarlo adelante, esas heridas y esas creencias con las que creciste te estancan, te paralizan. Entonces, para contarte un resumen un poquito de mi historia en mi adolescencia, pues me dediqué a estudiar. Era el ratón de biblioteca, porque yo tenía que ser siempre la número uno, para evitarle a mi papá y a mi mamá la necesidad de tener que pagar una escuela privada. Estudié con beca, porque siempre era la niña estudiosa, la niña preparada. Y poquito a poquito me fui olvidando realmente de quién era yo, de mi esencia, de lo que me gustaba. Pero todo tenía un propósito, todo tenía una razón de ser. Luego comienza mi carrera profesional, me gradúo de la escuela y empieza mi carrera profesional, sigo estudiando administración de empresas, una maestría en mercadeo, fui docente de una universidad y bueno, empecé a trabajar en el área de seguros, me convertí en una persona en la parte ejecutiva de una compañía de seguros. Y así fui dando tumbos y tambos. Todos los días me maquillaba, me arreglaba, todos los días estaba presente, todos los días me daba lo mejor de mí, pero me estaba olvidando de mí realmente. Estaba sumergida en el tengo que ser, en el tengo que demostrar, en el tengo que llegar, y me sumergí en el tengo que. Y me maquillaba todos los días para demostrar que yo estaba bien y por dentro estaba rota. Porque seguía creciendo, seguía llenándome de muchas creencias que no me aportaban, creencias que me estaban saboteando en su momento. Y así empiezo mi carrera profesional, cambiando de trabajo una que otra vez, pero siempre cometiendo los mismos errores, dejándome a un lado. Siempre teniendo a los demás presentes, siempre queriendo ser la perfecta, autoexigiéndome todo el tiempo que yo tenía que ser perfecta en todo lo que hacía. Porque como de pequeña me enseñaron a ser perfecta, me enseñaron a que si un 4,8 no era una nota suficiente para un boletín, yo tenía que ser 5 todo. Siempre tenía que ser 5. Y eso me acompañó en mi temporada de trabajo. Siempre tenía yo que estar, siempre era una autoexigencia de tienes que estar siempre perfecta, nada te puede salir mal. Y eso seguía llenando mi mochila de emociones, de sabotaje, de muchas cosas que inconscientemente no me permitían ser la persona que yo quería ser. Estudié una carrera porque sí, porque eso era lo que había en el momento, y nunca estudié lo que realmente quería hacer. No me arrepiento porque obviamente son enseñanzas, son lecciones que me han permitido hoy estar detrás de estas cámaras para contarte quién soy. Soy como tú, una mujer común corriente que se pinta el cabello, que baila reggaetón, que le gusta un buen desayuno, que le gusta salir. Pero por muchos años me creé una máscara de quien realmente yo no era, porque siempre era para mostrar o aparentar lo que yo quería que la gente pensara de mí. Vivía siempre el qué dirán, siempre pensando, este está hablando de mí, este está diciendo algo de mí. Siempre estaba con el qué dirán. Eso fue una cosa que me marcó muchísimo, el qué dirán, y por eso no me atreví a hacer más de 4 cosas. No era capaz de lanzarme, de arriesgarme a hacer cosas distintas, porque siempre estaba con el qué dirán. Luego de eso empieza mi faena amorosa. Como toda mujer, quiero hacer mi vida, quiero tener una pareja, quiero tener una familia, pero cometiendo los mismos errores desde chiquita, siempre tomando decisiones desde el área inconsciente, desde el llevarme por la emoción, el no analizar, el simplemente llevarme por el momento. Y así fui cometiendo, no diríamos que errores, pero sí fui tomando decisiones que hoy pues son experiencias. La peor traición que tuve no fue de un amor, no fue de un hombre, fue mía. Yo me traicioné por muchos años. Traicioné mi autoestima porque me veía al espejo y no me sentía bonita, no me sentía realizada, no me sentía una mujer completa. Siempre estaba como mendigando amor, siempre estaba buscando afuera lo que no sentía por mí. Y así pasé por muchos años, siempre esperando
que esa pareja me completara, porque yo me sentía incompleta, siempre buscando el amor por fuera. Desconectada emocionalmente de mí. Y en el año 2006, por allí, conozco al papá de mi hijo. Y bueno, la historia comenzó, una relación que no comenzó bien, pero yo decía, bueno, está bien, me gusta, creo que puede funcionar, y seguí intentándolo una y otra vez, pero era una relación que no funcionaba. Un día quedo embarazada, justo hacía poquitos meses atrás, yo decía, yo creo que es mejor separarnos, esta relación no va a funcionar. Y quedo embarazada. Un embarazo que no estaba planificado. Yo era una mujer muy, muy estructurada, muy planificada y todo tenía que salir como yo decía. Por supuesto, un embarazo no planificado se sale de mi lineamiento que yo tenía en ese momento, de lo que yo quería hacer. Y el mundo se me viene encima. Y contarte esto a veces me sigue doliendo. ¿Por qué? Porque a mí me hubiese gustado disfrutar mi embarazo. Me hubiese gustado sentir esas pataditas y disfrutarlas como era. Y no lo hice. No lo hice. Y me quedé con las ganas. Pero todo tenía una razón de ser. ¿Y por qué yo no podía conectar con mi embarazo? Porque yo estaba tan cuadrada en mi pensamiento que yo no entendía que ese embarazo me iba a cambiar la vida. Yo me resistía a que mi hijo iba a venir a cambiar mi vida en todos los sentidos. Según yo, iba a acabar mi carrera profesional. Según yo, no iba a poder hacer más de 4 cosas. Según yo no iba a poder mantenerlo. Y mi cabeza estaba siempre en lo malo. ¿Por qué? Porque de pequeña crecí con que es difícil mantener una familia, es difícil conectar con tus papás, es difícil tener una infancia bonita. Entonces yo comencé mi vida matrimonial y mi embarazo con esas creencias, con esas vivencias que me marcaron. Llega el año 2009. Nace mi hijo, 23 de septiembre del 2009, nace mi hijo. Y yo me sentía la mujer más monstruo de este planeta, porque yo no podía disfrutar a mi hijo. Entré en una depresión postparto y me sentía horrible porque yo no podía conectar emocionalmente con mi hijo, porque estaba desconectada de mí. Y todo esto que te estoy contando no es un libreto de la Rosa de Guadalupe, es una historia real. ¿Y por qué te la estoy contando? Porque al final de este live, todo eso que yo pasé tiene este propósito por el que tú estás aquí. En el año 2009 entonces nace mi hijo, todo bien, yo empiezo a cambiar yo, porque si yo no cambiaba, yo iba a perder a mi hijo emocionalmente, porque estaba viviendo una vida de amarguras todos los días, donde yo no disfrutaba poder de amamantar a mi hijo, donde yo tenía el peso siempre todos los días de tener que ir a trabajar y no poder conectar con mi hijo. Sigo trabajando, sigo dando mi mejor cara, sigo maquillándome todos los días, pero rota por dentro, completamente rota. En el año 2012 recibo el diagnóstico, o preliminarmente el diagnóstico de autismo de mi hijo. Tiene banderas de autismo, es posible que sí sea formalmente, llévelo al neurólogo. ¿Qué hago? Ya yo estaba en un proceso donde yo decía, no logro conectar con mi hijo, no logro ser esa mamá que yo quiero ser. Y empiezo a darme más latigazos por lo que no hice, por lo que dejé de hacer, porque no me cuidé, porque esto es culpa del papá, porque esto es culpa mía. Y empiezan los latigazos una y otra vez, una y otra vez. ¿Por qué? Porque yo venía con esas creencias
de que yo no, inconsciente, porque muchas veces son inconscientes, de que yo no era suficiente para darle una vida a mi hijo. De que como mi papá y mi mamá no fueron esos papás amorosos, que me amaban a su forma, pero yo quería otra forma, porque siempre estamos esperando siempre algo, esa expectativa de que alguien nos haga sentir. Pues yo crecí con esa expectativa. Y cuando llegó la hora de demostrarle a alguien esa expectativa, yo no pude. Y en el año 2012, que mi hijo fue diagnosticado, adivina, se incrementó esa carencia de que yo no podía. El mundo se me vino encima. Me acuerdo clarito que fui al consultorio de la neuro y me dijo, mira, qué pena, esta es la situación, tu hijo tiene un diagnóstico de autismo con disfunción prefrontal, rigidez cognitiva, trastorno sensorial, se le va a dificultar hacer vida social, se le va a dificultar ir a la escuela, se le va a dificultar tener amigos, se le va a dificultar cosas sencillas como tomar decisiones, planificarse, organizarse. Wow. Iba a ser la vida de mi hijo, que iba a ser de la vida de mi hijo, o sea, una vida limitada. Y me dijo, qué pena, esa es la condición de tu hijo. ¿Qué puedes hacer? Aquí está una receta, vaya para terapia. ¿Y yo qué? Me moría literalmente, me partí en pedacitos de que alguien en ese consultorio. Ninguna mamá, ningún papá está listo para recibir un diagnóstico como ese. No nos preparan siquiera para ser papás. Tenemos que aprender en el camino. Imagínate yo, que yo ni siquiera tenía planificado ser mamá, donde yo no había crecido en un hogar donde había esas demostraciones de amor. Y la vida me pone otra prueba, un autismo. Una palabra que yo ni siquiera conocía. Una palabra que yo digo, esto, ¿cómo se come? ¿Quién me ayuda? Nadie. No había quien. No había quien llamar para preguntarle. Recuerdo que ese día llamé a una compañera de escuela y le digo, mira lo que me está pasando. Me dice, llámate a esta persona y por favor, dile que vas de parte mía. Perfecto, la llamé esa noche. ¿Y qué me dijo esa mamá? Ay, sí, mira, yo te entiendo, esa es la condición y es verdad, va a ser difícil, solo quiero que te prepares porque no va a ser fácil y sí, porque a mi hija también le ha costado mucho, pero yo no recibí tranquila, lo vamos a sacar adelante, tu hijo va a avanzar, él va a tener una vida. No, yo no recibí eso, para nada. Y ahí empieza un viacrucis donde yo estaba perdiendo la batalla emocionalmente. Emocionalmente estaba hecha mierda. Donde tenía una relación de pareja que estaba vuelta una nada. Una relación que ya venía dañada. A los 4 meses, su papá decide que nos separemos del todo. Se va de casa. Y yo quedo con un niño con necesidades especiales, una casa que no podía pagar y un negocio en quiebra. Aparte de eso, trabajaba en una compañía. Y empiezan los gastos, empiezan a surgir todas las cosas que tengo que hacer, todas las terapias que tengo que llevar a mi hijo. Y yo, guardada en el closet todavía, esperando ver en qué momento yo me prestaba atención, en qué momento yo vivía mi duelo, en qué momento yo explotaba. Me estaba guardando, me guardaba todos los días en el closet y veías a la Miriam maquillada y muchas personas que están aquí, que me conocen, saben que yo en mi trabajo daba el 300%. Y tenía que sonreír delante de todos los jefes y delante de todos mis clientes. Y tenía un equipo de personas a mi cargo con los cuales tenía que trabajar todos los días. Y yo tenía que darle mi mejor cara, porque ellos me necesitaban. Y yo no estaba para mí. No estaba. Luego de eso, de ese diagnóstico, empiezo esa faena de llevar a Iván para aquí, para allá, terapias, neurólogo, psiquiatra, radiopsiquiatra, en fin, me endeudo por pagar terapias y sigo en ese proceso una y otra vez, y siempre dejándome a un lado. A los 4 años de empezar a hacer este proceso de terapias con mi hijo,
no había avances. Era una procesión, 3 pasos para adelante, 4 para atrás, literalmente. Mi hijo empieza su escuela a los 5 años, a los 6 empieza primer grado y la crisis se pone peor. En vez de avanzar, mi hijo retrocedía. Casi cumpliendo los 7 años, me llaman del colegio. Señora, venga a buscar a su hijo porque no podemos ya con él. La escuela sabía cuál era el diagnóstico de mi hijo. Sabía perfectamente todo lo que mi hijo tenía. Todos los meses yo siempre estaba reportándole qué estaba haciendo, cómo lo estaba haciendo, las terapias que estaba haciendo. Les llevaba recurrentemente informes psicológicos para que supieran cómo iba la condición de mi hijo. Pero aún así, la escuela no podía con él. No podía. Y ese día me llama y me dice, mira, ven a buscarlo porque definitivamente yo salgo de mi trabajo, trabajaba a más de 1 hora de mi casa, llego corriendo, lo encuentro en un piso del colegio, en un baño, todo mojado, sucio, golpeándose la cabeza. Me quiero morir. Se me acerca una psicóloga del colegio y me dice, señora, usted tiene que ver qué hace. Porque ese comportamiento de su hijo no es normal. Tiene que ver cuánto tiempo usted está pasando, cuál es la calidad de tiempo que usted está pasando con su hijo. Si yo no le pegué a esa señora fue por obra y gracia del Espíritu Santo. Porque me dio ganas de agarrarlas por la mecha. Pero me quedé callada y le dije, ¿sabe, señora? Usted no sabe todo lo que yo hago por mi hijo. Usted no tiene idea del sacrificio que yo estoy haciendo por mi hijo para darle una mejor vida. Tranquila, me lo llevo de esta escuela porque definitivamente aquí nadie puede atenderlo. Y me lo llevé. A pesar de todo eso, y a pesar de todas las crisis que tenía mi hijo, él iba con tutor a la escuela. O sea, se suponía que el tutor lo iba a ayudar, que las terapias lo iban a ayudar, y no fue así. Esa noche llegó a mi casa, llegó a mi hijo y me dice, en el carro me dice mi hijo, mamá, lo siento. Mamá, perdóname, mamá, lo siento. Mi hijo no hablaba bien, era un niño que no tenía mucho vocabulario, tenía una que otra palabra, pero él sabía cuando las cosas no estaban bien. Lo siento, mamá, lo siento, mamá. Esa noche yo llegué a mi casa, dejé a mi hijo con mi mamá, regresé a mi casa y simplemente me tiré en el piso y dije, Señor, yo no puedo más. Esto me supera. Esta batalla no la puedo ganar yo. Y se lo entregué con todo el corazón, se lo entregué al Señor porque ya yo no sabía qué más hacer. Porque siempre estaba desde mis fuerzas. Siempre estaba trabajando desde lo que yo tenía que hacer. Desde la Miriam perfecta que yo tenía que ser, de que siempre todo tenía que salir bien. Y la vida me estaba enseñando que nada es perfecto y que yo tenía que soltar. Esa noche aprendí que yo tenía que soltar esa emoción. Yo tenía que soltar el control y entregárselo a esas energías, a ese universo, a ese Dios que me sostenía todos los días. Porque yo no sabía cómo conectar ni conmigo, ni con Dios, ni con mi hijo. No sabía. No sabía cómo hacerlo. Y ahí, cuando yo solté esa carga, cuando yo decidí salir del closet, cuando yo decidí mirarme al espejo y decirme, puta Miriam, te estás cagando en la vida de tu hijo. ¿Qué estás haciendo? ¿Cuánto más vas a aguantar así? ¿Cuánto más vas a invertir en la vida de tu hijo sin ver avances? No puedes seguir haciendo lo mismo y esperar cambios distintos, resultados distintos. No puedes. ¿Hasta cuándo? Yo misma me cuestionaba, yo misma me daba latigazo. Ya, párate, levántate. Estuve en ese proceso de duelo por buen tiempo. Y cuando empecé a reconstruirme, a entender que el autismo, esa etiqueta que nadie entiende, me estaba dando la oportunidad de construirme, me estaba dando la oportunidad de ser una mejor persona, porque yo creía que yo era una buena persona, porque yo tenía esa máscara de ser la mujer que siempre sirve, que siempre está, que siempre da. Pero mientras yo no me daba a mí, mientras yo no estaba para mí, yo estaba entregando migajas a la gente. Y ese diagnóstico de mi hijo me permitió a mí reconstruirme, darme cuenta que yo tenía que mirar para adentro. Porque las creencias con las que yo crecí, el que tenía que ser perfecta. Y, por ejemplo, a veces me pasaba mucho de que yo dejaba las cosas a medias. Yo empezaba algo, un curso y lo dejaba.
yo tenía una bonita relación y ya el tipo me fastidiaba. No, espérese, me voy, esto no es para mí. O empezaba en un trabajo y ya empezaba a verle todo lo malo al trabajo. Y todas esas cosas que yo venía arrastrando desde muy pequeña me fueron confrontadas con el diagnóstico. Ya tenía 4 años haciendo terapias con mi hijo, fonoaudiología ocupacional sensorial, mucho más de $50,000 invertidos, sin un cambio importante. Y yo dijera, wow, mi hijo ha avanzado, ¿no? Y cuando digo, ok, no puedo seguir haciendo lo mismo, tengo que hacer un cambio. Ahí empezaron a llegar las respuestas de lo que yo tenía que trabajar. Empezando por mí. Por mi actitud, por mi motivación, por mi disciplina, por mi pensamiento, por mi forma de ver la vida. Tenía que comenzar por mí. Si yo no lo hacía, si yo no cambiaba, yo iba a perder a mi hijo. Porque ya me lo querían medicar. Porque era un niño agresivo, depresivo. No sabía leer, no sabía escribir, no sabía comunicarse. Le molestaban los ruidos, las etiquetas. Su vida no era vida. Mi hijo no tuvo la infancia que cualquier niño debería tener. Y por eso yo estoy aquí detrás de estas cámaras contándote esta historia. Porque todos los días quiero que más mamás se den cuenta que cuando tú te priorizas, que cuando tú dices yo primero para que mi hijo esté bien, las cosas empiezan a cambiar. Yo empecé a reconstruirme, el autismo me empezó a dar la oportunidad de reconstruir a la mujer que hoy ves aquí, a la que hoy se maquilla para ella, no para un hombre, no para un trabajo, sino para ella, para mí. Porque todos los días me levanto y me miro al espejo y le digo, puta Miriam, estás linda hoy. Eso no pasaba antes. ¿Por qué? Porque estaba escondida, porque me estaba traicionando a mí misma. Pero mi hijo y su diagnóstico me dieron la oportunidad de mirarme al espejo y decirme, tú puedes, tú lo eres, tú vas a lograrlo. Y así comenzó esa historia. La historia que muy pocos conocen, la historia detrás de esta mujer que ves hoy, que hoy sí, hoy soy la mentora, soy la coach, pero el detrás de cámaras no fue bonito. El detrás de cámaras fueron momentos muy duros, muy crudos, y que si tuviera que volverlos a vivir, los vivo, porque valieron la pena. Porque cuando yo tenía 17 años, que no sabía qué estudiar, yo quería ser periodista. Y no tomé esa carrera, porque no era lo ideal en ese momento, porque no había dinero para pagarlo. Y hoy no soy periodista, pero estoy detrás de estas cámaras, contando mi historia, para que tú te des cuenta que sí puedes, si empiezas por ti. En este proceso con mi hijo me obsesioné en trabajar mi mente, mis emociones, mi forma de ver la vida. Me especialicé en muchísimas cosas para acompañar a mi hijo, porque yo estaba siendo una mamá tóxica. Durante los primeros 4 años, a pesar que yo sabía que mi hijo tenía un diagnóstico, yo no lo entendía. Yo le gritaba, yo lo regañaba, yo lo presionaba, porque yo tenía la expectativa, escucha, que mi hijo hiciera las cosas como yo las hacía de niña, porque yo era la niña perfecta, porque yo era la niña que sacaba 5, porque yo era la niña que hacía todo rápido, porque yo era la mejor del salón. Fíjate cómo nuestras cosas del pasado impactan la relación que tienes hoy con tu hijo. Cuando yo me di cuenta de todo eso, dije, ok, no puedo seguir exigiéndole a mi hijo de esa forma. Y empecé a tener esa empatía, esa compasión por lo que mi hijo estaba viviendo, porque mi hijo no tuvo la infancia que yo hubiese querido que él tuviera. Pero hoy es un adolescente de 15 años que ya tiene la conciencia de decirme, mamá, yo no voy a salir más en cámara, ya yo no soy tu modelo, porque muchas veces me tocó exponerlo en redes sociales para que la gente viera cómo mi hijo evolucionó, cómo cambió. Hoy ya tiene la conciencia. Y si lo ves por ahí, es porque logré que saliera en cámara, pero no porque él quiera, sino porque ya él es consciente, tiene su espacio
es atleta, es cinta negra, hace boxeo, tiene amistades, va a la escuela, no necesita tutor. ¿Y por qué tú crees que pasó eso? Porque yo me prioricé, porque yo decidí no seguir traicionándome a mí, mirar para adentro para yo sacar adelante a mi hijo. Y aquí te voy a decir una gran verdad. Las terapias que estás haciendo con tu hijo no van a ser magia. Lo siento. Tú puedes hacer terapias, tú puedes cambiar la alimentación, tú puedes hacerle desintoxicación, todo lo que tú quieras. Pero mientras tú no tengas en tu pensamiento que eres tú, mamá, papá, la que puede sacarlo adelante, vas a seguir entregándole tu esperanza a terceras personas. Que fue lo que me pasó a mí por muchos años. Entregaba en terceras personas lo que yo quería que mi hijo, para que me devolvieran a mi hijo arreglado. Que ya yo no tuviera que pelear con él para estudiar, que ya yo no tuviera que molestarme porque el niño tumba las cosas, se cae, es desordenado. No, así no funciona, mamá, papá. Por eso estoy aquí. Porque yo sé lo que es vivir con ese diagnóstico. Y a veces me da risa porque yo me acuerdo cuando iba con las terapeutas o los médicos y me decían, haz esto, haz aquello. ¿Tú tienes un hijo con autismo? ¿Tú sabes que se vive a las 3 de la mañana cuando tu niño no quiere dormir? Entonces no me digas a mí cómo hacerlo. No me lo digas. En todo ese proceso, renuncio a mi carrera profesional de más de 25 años de carrera profesional en seguros y decido convertirme en terapeuta y coach emocional, en especialista en la parte emocional, porque fue la que a mí me permitió rescatarme a mí, superar el autismo de mi hijo y rediseñar mi vida. Hoy tengo una vida bonita, pude incluso hasta rehacer mi vida amorosa. Eso era una cosa que a mí me pesaba mucho, que yo le había quitado a mi hijo la oportunidad de tener una familia. Me recriminaba que estaba cometiendo los mismos errores que mis papás. Y hoy, te digo, tengo la dicha y la tranquilidad y la paz de tener una pareja que me acompaña, que quiere a mi hijo como lo quiero yo, que me apoya al 300%, que entendió mi situación y está ahí para mí. Y hoy somos una familia de 3, mami y perrito, que estamos unidos en el amor. Estamos unidos desde lo que queremos entregar y no de lo que necesitamos. Porque siempre estamos necesitando a alguien o algo. No. Tú eres suficiente. Tú tienes un poder oculto que no lo sabes. ¿Cómo saqué adelante a mi hijo? Pues fueron varios factores. Entendí que la terapia no hace magia. Que 2 terapias a la semana es botar el dinero. Y que los médicos no tienen la última palabra. La última palabra la tengo yo. Porque yo lo traje al mundo. Porque yo puedo sacarlo adelante. Siempre y cuando deje a un lado las creencias de que Miriam deja todo a mitad. Miriam le huye a la responsabilidad. Miriam no le gusta cambiar las rutinas. Todo eso yo tuve que hacer un coco wash de mi cabeza para sacar adelante a mi hijo, porque si no, no iba a avanzar. ¿Qué pasa después? Saco adelante a mi hijo. ¿Con qué? Con intensidad, frecuencia y duración. Con pequeñas rutinas, con decisiones diarias, con pequeñas cosas que empecé a hacer en mi casa, sin depender de especialistas, con la compañía de especialistas, por supuesto, saqué adelante a mi hijo. La mejor decisión que yo he tomado en mi vida. Entender que yo era la líder. Cuando yo tenía 13 años, yo quería ser batutera, pero no tenía los requisitos. Flaca. Nada por delante y nada por detrás, me decían mis hermanos. Yo quería ser batutera, pero no tenía los requisitos. Y hoy te digo, yo tengo la batuta de mi vida. Literalmente. Yo sé cómo sobreponerme a las crisis emocionales que tengo, porque las tengo, cómo sobreponerme a la vagabunda de mi mente cuando me dice, no lo eres, no eres suficiente, esto te va a salir mal.
tengo las agallas y la valentía de decirle, cállate, porque yo sé quién soy, lo que valgo y lo que puedo hacer. Porque el 95% de nuestro tiempo le damos protagonismo a esa mente inconsciente que siempre te dice que no eres y que no lo vas a lograr. Y cuando tienes un niño con autismo, si tú te dejas ganar por la mente, apaga y vámonos, como dice Mariano. No hay más nada que hacer, porque te dejaste someter por la mente. Porque tú no eres tu mente, tú no eres tus emociones y tú no eres tu cuerpo. Tú decides qué haces con tu mente, qué haces con tu cuerpo y qué haces con tus emociones. Son una vía para entenderte, para conocerte. Y yo aprendí cómo conocerte. Y empecé a instalar pequeñas rutinas en mi día. Rutinas en la mañana, rutinas a mediodía, rutinas en la noche. Metía una rutina nueva con un hábito que ya tenía. Mientras me cepillaba los dientes, hacía una afirmación, la que en ese momento necesitara. Mientras iba en el carro para el trabajo, empezaba a aprender algo sobre neurociencia. Y así empecé poquito a poquito a aprender, a darme el espacio para ser una persona, una versión distinta a la que yo estaba haciendo. Porque si no lo hacía, la historia de mi hijo hoy fuera totalmente distinta. Un niño tal vez esquizofrénico, tomando medicamentos, sin amigos, pero la historia es totalmente distinta. Y a mí me cuesta mucho, no te creas, este live ha sido un reto muy grande para mí porque te he contado muchas cosas que nadie sabía. La historia mía, hay muchas todavía que te quiero seguir contando, pero eso no lo voy a contar aquí. Porque esas pequeñitas cosas que yo fui haciendo a lo largo de los últimos años, a lo largo de los últimos 7, 8 años más o menos, es que yo te puedo decir, mira, tengo la fórmula para que tú puedas avanzar y darle un futuro distinto a tu hijo. Si tú sigues ese sistema o esa fórmula, tú vas a ver cambios significativos en la vida de tu hijo y la tuya. Cuando mi hijo nació, yo decía, mi carrera se acabó, no tengo dinero para mantenerlo, ya, todo se me acabó. Hoy soy terapeuta, coach, tengo una vida, tengo una familia, tengo una carrera, tengo un hijo que va en ascenso. Pero eso pasó cuando yo entendí que todo comenzaba por mí. Y por eso estoy aquí en estas cámaras detrás de ti, detrás de estas cámaras para decirte que si tú estás cansada de sobrevivir, si tú estás cansada de todos los días luchar con ese diagnóstico, de luchar con tus emociones, de no saber cómo reaccionar cuando tu hijo tiene crisis, estoy aquí para ti. Tengo años, más de, no sé, mi hijo fue diagnosticado a los 3 años, 12 años, trabajando en mí, trabajando en mis emociones, trabajando con madres como tú y como yo, que queremos hacer lo que nos dé la gana, de sentarnos un sábado a ver una novela, o de simplemente sentarnos en el balcón, escuchar música, tomarnos una copa de vino mientras nuestros hijos están bien. Hoy mi hijo se va al parque, caminando solo, regresa solo, se va al mall con sus amigos. Normal, yo estoy tranquila, porque por años trabajé en mi mente, en su cuerpo, en sus emociones, para enseñarle hoy lo que él es capaz de hacer por sí mismo. Y esta es un poquito de mi historia. Lo único que quiero es entregarte un pedacito de mi alma. Esa alma que una vez estuvo rota, pero que la pude reconstruir poquito a poquito, con pequeñas rutinas, con pequeñas decisiones diarias, pero comenzando siempre con la intención de sacar adelante a mi hijo. Que ese médico se meta sus palabras por donde ya tú sabes, porque la historia hoy es distinta. La historia de mi hijo es totalmente distinta, y no solamente la mía, la de muchas mamás. Muchas mamás hoy están teniendo la oportunidad de cambiar ese rumbo del diagnóstico de su hijo. Así que yo te quiero invitar. He preparado algo muy, muy especial, y aquí ahorita voy a abrir a ver si alguien tiene alguna pregunta que me quiera preguntar así al desnudo, que me quieran preguntar, para yo contarte y darte
mis comentarios. He creado una mentoría terapéutica emocional gratuita. A mí me hubiese encantado que cuando yo recibí el diagnóstico alguien se hubiera sentado conmigo a decirme por aquí, por aquí, por allá. No, no lo hicieron. Y por eso estoy aquí. Porque voy a contarte en esta mentoría terapéutica emocional gratuita. ¿Ok? Te voy a dar esa receta de cómo yo logré sobreponerme al diagnóstico de mi hijo, reconstruir mi vida y superar el autismo de mi hijo. Así que si tú quieres participar, están abiertas las inscripciones. Tengo cupos limitados de verdad porque tenemos una cantidad limitada para poder atenderlas. Voy a dejar el link en mi biografía de Instagram para que te puedas inscribir. Si ya me sigues, escríbeme al mensaje directo para darte tu espacio, y si no me sigues, empieza a seguirme porque de verdad te voy a ir revelando poquito a poquito muchísimas cosas que puedes ir haciendo en tu día a día para redefinir tu vida y superar el autismo de tu hijo. Entonces en este momento voy a abrir, si alguien me quiere hacer alguna pregunta, voy a estar aquí voy a buscar desde arriba antes de empezar a cerrar este live, que me encantaría quedarme aquí porque tengo un par de capítulos más de La Rosa de Guadalupe, te lo aseguro. Si has visto mis live anteriores, ahí hablo un poquito del amor, de nuestras emociones, de cómo somos las mujeres, porque mi cuenta no es solamente sobre autismo, sino yo soy producto del diagnóstico de mi hijo. Mi vida actual es gracias al diagnóstico de mi hijo, porque ellos vinieron con un mensaje muy claro, que seamos mejores seres humanos. Y es lo que estoy haciendo hoy yo. Ya no estoy rota por dentro, ya estoy reconstruida y lista para acompañarte en este proceso. Porque si yo lo logré, que soy una mujer común, corriente, tú también puedes. Tú puedes, como digo yo, ser una diosa terrenal y terminar en esta tierra lo que Dios te encomendó con tu hijo. Así que voy a abrir a ver si alguien me ha hecho alguna pregunta. Me concentré muchísimo en contarte toda la historia y no leí los comentarios, así que voy a leerlos aquí. Dice, soy abuela de una princesa y nos queremos escuchando este diagnóstico. Justo así me sentí, Miriam. Bueno, aquí estoy para ti, mi reina. Nadie nos prepara y encima los neuros te dan el diagnóstico de golpe. Mira lo que me pasó en estos días, y perdónenme, me van a conocer, pero yo a veces soy mal hablada. Dije, puta, ¿cómo puede ser posible? Yo recibí el diagnóstico, me dijo, hace 12 años. Y ningún especialista me dijo, tienes que estar pendiente de la microbiota y hacer... No. Perfecto. Yo lo tuve que aprender con los golpes. Hace unos días atrás me escribió una mamá que recién comenzó conmigo y me dice, estoy aterrada, porque yo sé que la alimentación funciona. Y tú sabes que me dijo la neuropédica que no le haga caso a eso, que realmente eso no importa. Como 12 años después, los neuros dicen la misma vaina. O sea, no me cabe en la cabeza. Por eso que estoy aquí, porque quiero que despiertes a ese poder, a esa diosa que tienes tú y saques adelante tuyo. Que no te dejes cuentear por ningún médico, porque no son dioses. La última palabra la tienes tú. Ok, ¿quién más por acá? Dice, buenas tardes, Yanira Ramos, estamos Zulia, Venezuela, bienvenida, querida. A ver, ¿quién más está por acá? Dice, hola, tengo un adolescente de 16 que no estudió más, eso me tiene mal. Eglis, hermosa, con todo el amor, el sábado, esta mentoría gratuita, terapéutica, emocional es para ti, ¿ok? Te quiero ver en el Zoom del sábado. Sé que es sábado de gloria y no me saquen las excusas. Es que es sábado de gloria. Adivina, el autismo no tiene calendario. No. Así que este sábado 19 a las 2 de la tarde voy a tener esa mentoría. Es gratuita, mami. Yo quisiera que tú estés allí. ¿Por qué? Porque va a ser un antes y un después en tu vida, primero que nada, y en la de tu hijo. ¿Quién más por acá? Dame un segundo. Creo que ya. Dije, estamos en plena crisis autista, pero quiero ayudar a mi niño. Karina, bueno, Karina, el sábado. Te quiero ver el sábado.
busca el link en mi bio para que te registres, porque de verdad tengo plazas contadas, mi amor. Dice, ante todo un abrazo después de la dureza del diagnóstico de mi hijo y mi yerna han olvidado muchas cosas. Soy abuela de una nena y ayudo en lo que puedo. Si papá y mamá no comprenden que el diagnóstico vino para hacer un cambio en sus vidas, complicado, mi reina, complicado. Dice Ilancis, gracias Miriam por todo. A ti, mi amor, gracias por estar acá. Qué maravilloso testimonio, gracias por compartir, Luares. Gracias a ti, mami. No es fácil estar detrás de estas cámaras y desnudarme y contarte todas las cosas duras que viví. Pero ayer dije, Miriam, sigue contando la historia, síguela, porque es por un bien mayor. Dice, hola Miriam, gracias por este testimonio. Mi nieto fue diagnosticado hace como 5 años y él no habla, solo palabras puntuales. Bueno, entonces el sábado te quiero ver. Mi nieto tiene autismo, no come, están dando terapias y no mide peligro. Bueno, mi hermosa prima, y te voy a agarrar de ejemplo. El nieto de mi prima, nosotros lo vimos hace, no sé, un año y medio, y han hecho muy pocas cosas. Y no ven avances. Perdón que lo diga. Pero si tú estás haciendo cosas por aquí, por allá, por acá, te estás cagando en la vida de tu hijo. Lo siento, pero es la realidad. Así que te quiero ver el sábado, a ti y a la mamá. ¿Ok? Dice, allí estaremos, aprovecharemos el descanso de ese sábado para estar ahí. Claro que sí, no hay excusas, el autismo no tiene excusas. Mi niño tiene 7 años, Lancy, te quiero ver. Gracias, ahí estaré. Son médicos que no se actualizan y están preparados por un sistema corrupto llamado farmacéutico. Me van a tumbar el live por culpa de ustedes. Son poquitos. Mi vida que estuve en una charla hace unos días en una emisora de radio. Oye, nos tumbaron el YouTube porque hablamos de... Me tumbaron el live, me tumbaron la cosa de YouTube. Pero bueno, esa es nuestra sociedad. Gracias por este paso, lo valoro. Tengo un niño de 6 años, quiero participar del Zoom. Ve a mi link de mi biografía y ahí te inscribes. Saludos desde... ¿Dónde fue? Ya se me fue. Desde Colombia, qué rico. Yo sigo con pasos firmes, aunque Edgar no quiere hacer las terapias, siempre busco alternativas para lograr que lo haga. América, y aquí quiero tomar a América de ejemplo. América, te amo porque eres una mamá luchona, guerrera, que aprendió también a priorizarse. Ya América tiene un buen par de años conmigo trabajando en la parte emocional y ha sacado adelante a su hijo de 21 años. El sistema corrupto no le dio la información correcta a tiempo y hoy Edgar tiene muchos retos, pero también ha superado otros. Así que sobre todo tú, mi reina. Muy bien, creo que ese es el último comentario. Estoy súper contenta, de verdad, emocionada, porque tú no viniste solamente a ser la mamá de tu hijo. Viniste a ser la mujer completa que él necesita que esté de pie. Y este live es el comienzo. Porque yo no estoy aquí para motivarte nada más, sino para que tú tomes acción. Para que el sábado estés presente y digas, yo voy a hacerlo por la vida de mi hijo. Porque mi hijo me necesita como una mamá presente, en calma y consciente. Que no se deje cuentear, que aprenda, que se instruya y que ponga en práctica todas las cositas que te voy a compartir el sábado. El sábado vamos a resignificar el diagnóstico de tu hijo, vas a soltar esas emociones y te voy a contar una forma que puedas sacar adelante a tu hijo con intensidad, frecuencia y duración, pero sobre todo con el corazón abierto a que tu hijo va a tener un futuro distinto, si tú lo decides. Así que nada, emocionada, encantada. Antes de empezar este live le dije, Señor, tú piensas, hablas y actúas a través de mí. Pon en mi boca las palabras que tú quieres que estas madres escuchen. Así que he sido utilizada este día por Dios, por el universo, por la energía en quien tú quieras creer, porque es el que me ha sostenido todo este tiempo y que el que me permite entregar un pedacito de mi alma y ponerlo a tu servicio para que puedas salir adelante. Los amo, gracias, gracias, gracias. Y nos vemos el sábado 19 porque es Día de Gloria y vamos a tener una mentoría terapéutica emocional. No es una charla,
es una intervención emocional para que comiences de cero a darle un nuevo significado a la vida de tu hijo. Gracias por todo y nos vemos en la próxima. Chao, chao. Vayan al link de mi bio y se inscriben. Chao, chao.